Estimados aprendices, muy buenas tardes. Por petición de alguno de sus compañeros, quien me solicitó hacer un repaso sobre estequiometría, incluyendo un ejercicio o haciendo un ejercicio que incluya eh, el tema de pureza y el tema de rendimiento de la reacción. Pues para darle gusto a este compañero de ustedes, pues tengo este ejercicio. Les presento este ejercicio para desarrollar. Entonces recuerden que nuestro tema de estequiometría va a ser muy importante para el desarrollo de los temas que vamos a tratar en nuestra competencia. Por lo tanto, pues va a ser muy importante que ustedes manejen todos los términos relacionados con hacer cálculos estequiométricos. Entonces les presento este ejercicio. En nuestro repaso de nuestra sesión de formación desarrollamos una serie de pasos para elaborar un ejercicio de estequiometría o resolver un ejercicio de estequiometría de manera adecuada. Dijimos que el primer paso era leer cuidadosamente el ejercicio y resaltar la información importante. Entonces nos están indicando que puedo obtener este compuesto sulfato férrico por reacción de hidróxido de hierro 3 con ácido sulfúrico. Entonces ya nos están indicando qué reactivos y qué productos voy a obtener en mi reacción. Además nos dan unos datos: 5 gramos de hidróxido férrico disuelto en agua previamente, con 35 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico al 30%. Esto nos está indicando que este reactivo pues tiene una pureza del 30%, es decir, que solamente de cada 100, solamente 30 son ácido sulfúrico. O sea, cada 100 de la disolución solamente 30, en este caso gramos, porque seguramente será un porcentaje en masa, ya que no nos indican qué porcentaje es, solamente 30 son ácido sulfúrico. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Y finalmente la pregunta que queremos resolver. Muy importante tener clara la pregunta que queremos resolver. Nos preguntan qué masa de sulfato férrico se produce. Y con un rendimiento, además, nos dan una condición que es el rendimiento del 85%. Revisado ese ejercicio cuidadosamente, el siguiente paso para resolver un ejercicio de estequiometría es plantear la ecuación y balancearla. Entonces, acá ya tenía yo la reacción balanceada, no me voy a detener en el balanceo. Si ustedes quieren revisar el balanceo de esta reacción, les voy a dejar la descripción de un video donde realicé un, un ejemplo también de balanceo de ecuaciones donde pueden revisar fácilmente cómo se balancea esta ecuación. El siguiente paso era hacer el cálculo de pureza si era necesario. En este caso nos están indicando una pureza, por lo tanto será necesario hacer ese cálculo de pureza para el ácido sulfúrico. Lo primero será, nos están indicando, esto es un porcentaje en masa, pero nos están indicando un volumen. Lo primero será entonces convertir ese volumen a masa haciendo uso de la ecuación de la densidad. Recuerden que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Masa sobre el volumen. Entonces, revisamos qué datos nos están dando. Nos están dando como datos la densidad de la solución, que nos dicen que es 1,22 gramos por mililitro. Además nos están dando el volumen de disolución, que son 35 mililitros. Ustedes los pueden ver esos datos en el ejercicio, en el planteamiento del ejercicio. Finalmente podemos obtener la masa de ácido sulfúrico haciendo un adecuado despeje de esta ecuación. Entonces, como el volumen está dividiendo, tendrá que pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación. Por lo tanto,
tenemos que la densidad por el volumen, 35 mililitros, tiene que ser igual a la masa de ácido sulfúrico. Mililitros se va a cancelar con mililitros en este caso y el dato nos va a quedar en gramos. Finalmente, al resolver ese cálculo, obtenemos que la masa de ácido sulfúrico es de 42,7 gramos. Entonces, eso era primero necesario para hacer el cálculo de la pureza. Entonces tenemos que esa es la masa de ácido sulfúrico. Tenemos que esta es la masa del ácido sulfúrico. Finalmente, tenemos que hacer el cálculo de la pureza. Nos están indicando, bueno, realmente esta es la masa de la disolución de ácido sulfúrico. Lo que nosotros tenemos que hallar finalmente es la masa real que tenemos de ácido sulfúrico, no de disolución. Para eso nos están indicando que tiene un porcentaje del 30% peso a peso. Si ustedes recuerdan la ecuación del porcentaje peso a peso, tenemos que el porcentaje peso a peso es igual a la masa de soluto, en este caso pues será ácido sulfúrico, sobre la masa de disolución, que es nuestra disolución en el 30%, multiplicado por 100 para el porcentaje, ¿no? Si reemplazamos los datos que tengo de la ecuación, pues ya tengo el dato del porcentaje peso a peso. Tengo el dato del porcentaje peso a peso que me están indicando es igual a 30%. Tengo la masa de la disolución que corresponde al resultado obtenido en el apartado anterior. La masa del soluto, que en este caso la masa de soluto que nos interesa es la masa de ácido sulfúrico. La podemos calcular despejando esta ecuación, ¿no? Finalmente, porque ya, si ustedes se fijan, tenemos todos los datos. Despejando podemos hallar la masa de la disolución. Para esto podemos pasar a multiplicar la masa de la disolución de ácido sulfúrico que está dividiendo en nuestra ecuación original. Vamos a pasar a multiplicar 42,7 gramos de la disolución de ácido sulfúrico y este dato pues desaparecerá. Y este 100 que está multiplicando acá lo podemos pasar a dividir. Entonces, finalmente, si nosotros pasamos a dividir, obtendríamos lo siguiente en nuestra ecuación. Dividido 100, ya que este 100 lo estamos pasando a dividir debido a que está multiplicando. Y eso pues resolver esa ecuación pues nos resultará en la solución a la pregunta que teníamos, ¿cuál es la masa de
ácido sulfúrico presente para la reacción o disponible para la reacción. La masa de ácido sulfúrico será igual, entonces, si ustedes desarrollan eh, esa ecuación, será igual a 12,81 gramos de ácido sulfúrico. Y obtendríamos entonces la masa real de ácido sulfúrico que tenemos para la reacción. Finalmente, podemos pasar al siguiente paso, que es convertir los datos que ya tengo a moles. Si nos fijamos bien, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa primero tenemos nuestra ecuación. De esta ecuación tenemos la masa de hidróxido ferro, que el ejercicio nos indicaban que eran 5 gramos. Y tenemos también la masa de ácido sulfúrico que acabamos de hallar al resolver la parte de la pureza. ¿Por qué fue necesario hacer este cálculo de la pureza? Porque en la reacción solo ingresa como reactivo el ácido sulfúrico. Por lo tanto, es necesario saber de esta cantidad inicial, 35 mililitros de disolución de ácido sulfúrico, qué cantidad corresponde a ácido sulfúrico, que finalmente es el que reacciona. Por eso hacemos este cálculo de la pureza, para poder identificar este dato, que es el que finalmente necesitamos para llevar a cabo la reacción. Entonces, finalmente, lo que debería yo hacer es convertir estos datos a moles. Para convertir estos datos a moles, recuerden que las relaciones de la ecuación balanceada están en moles, por lo tanto, debería yo hacer las conversiones a moles para poder hacer mis cálculos. Tengo entonces 5,0 gramos de hidróxido férrico, y debería convertirlas a moles. Para esto hago uso de un factor de conversión que relacione los gramos de la sustancia con las moles. Este factor de conversión que nos relaciona estos dos datos es el peso molecular, ¿no? Entonces, debo relacionar los gramos del hidróxido férrico con las moles de hidróxido férrico. ¿Cuál es esa relación matemática? Como indicábamos, era el peso, o es el peso molecular, el cual es 106,87 gramos de hidróxido férrico. Recuerden que podemos usar la tabla periódica para calcular ese peso molecular. Y esto corresponde a la masa que tendría una mol de esa sustancia. Entonces, al hacer este cálculo, obtenemos el número de moles que corresponde a 5 gramos de hidróxido férrico, cuyo valor es 0,0468 moles de nuestra sustancia de interés. Entonces ya convertimos a moles el hidróxido ferro. Tenemos que hacer un ejercicio similar con el ácido sulfúrico. Entonces voy a ayudarme de esto que ya teníamos acá, esta ecuación. Lo único que será es reemplazar los datos que corresponden al ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces, empezamos con la masa disponible
de ácido sulfúrico para la reacción. La masa disponible de ácido sulfúrico para la reacción son 12,81 gramos. Peso molecular del ácido sulfúrico son 98 gramos por cada mol, que es nuestro factor de conversión, el cual nos permite, valga la redundancia, convertir la masa de ácido sulfúrico a moles de ácido sulfúrico. Y al hacer esta operación obtenemos como resultado 0,131 moles de ácido sulfúrico. Entonces ya hemos completado nuestro tercer paso, convertir mis datos a moles. El siguiente paso será hallar el reactivo límite si es necesario, no siempre es necesario. En este caso sí, porque nos están dando los datos de los dos reactivos, por lo tanto debemos primero averiguar cuál de ellos corresponde al reactivo limitante. ¿Por qué es importante calcular el reactivo limitante? Recuerden que con el reactivo límite, con los datos del reactivo límite, es con el que yo finalmente hago los cálculos. Por eso es necesario obtener ese dato, es absolutamente necesario. Para eso hay varias formas de hacerlo. Sin embargo, la que me parece más sencilla para que ustedes lo interpreten o lo entiendan, es realizar este cálculo. Para cada reactivo se debería hacer este cálculo. Hacer la división o la razón entre las moles del reactivo que yo dispongo o con los cuales tengo para llevar a cabo la reacción y dividirlo sobre las moles de la ecuación balanceada. Y ese cálculo deberíamos hacerlo para cada reactivo. Entonces, si realizáramos eso para el hidróxido férrico, tendríamos cuáles son las moles que yo tengo para llevar a cabo la reacción. De acuerdo al ejercicio anterior, obtuvimos como resultado 0,0468 moles del hidróxido férrico. ¿Y cuántas moles necesito de acuerdo a la ecuación balanceada? La ecuación balanceada nos indica que se necesitan 2 moles del reactivo para llevar a cabo la reacción. Al hacer este cálculo obtenemos como resultado 0,0234. Debo hacer este mismo cálculo para el otro reactivo con el que estamos trabajando, que es el ácido sulfúrico. Nuevamente, entonces haría la división entre las moles que tengo yo para llevar a cabo la reacción, que en este caso son 0,131 moles, de acuerdo al resultado que obtuvimos para el ácido sulfúrico. Lo divido por el número de moles que necesito en la ecuación balanceada. El número de moles en la ecuación balanceada es de 3, por lo tanto, dividiría sobre 3 moles, obteniendo como resultado 0,0437. Al hacer estas dos operaciones, yo comparo los resultados. El dato que responda o que tenga el menor valor, que en este caso es el del hidróxido férrico, corresponde al reactivo limitante. Entonces el hidróxido férrico será nuestro reactivo limitante para esta reacción. Tener claridad que esta operación pues, que acabamos de realizar solo nos sirve para hallar el cálculo del reactivo limitante. Por lo general, si la reacción no es 1 a 1, mol a mol, no nos sirve para nada más esta ecuación. Entonces les recomiendo ya este paso pues no tenerlo más en cuenta, solo nos está indicando este paso que el hidróxido férrico es el reactivo limitante. Entonces, tener claridad en eso. De estos resultados, vamos a hacer la anotación acá. El número más pequeño corresponde al reactivo limitante. Hidróxido férrico será el reactivo limitante. ¿Cuál era la importancia? Dijimos que con el reactivo limitante yo hago cálculos, por lo tanto, este quinto paso, cálculo estequiométrico, corresponderá a hacer el cálculo
o tendremos que hacer el cálculo con el hidróxido férrico. Cuando hacemos el cálculo estequiométrico, ¿qué hago? Yo relaciono matemáticamente el reactivo limitante con la pregunta que me están haciendo. Entonces tengámoslo muy en cuenta. Relaciono matemáticamente al reactivo limitante con la pregunta que me hacen. Entonces el reactivo limitante indicamos que corresponde al hidróxido férrico. Entonces necesito el dato para el hidróxido férrico. Y relaciono matemáticamente al reactivo limitante con lo que me están preguntando. Devolvámonos a la pregunta, tengamos siempre presente la pregunta. ¿Qué masa de sulfato férrico se produce? Entonces necesitaremos relacionar al hidróxido férrico con la masa de sulfato férrico. Entonces para esto hacemos un factor estequiométrico, un factor de conversión realmente, que llamamos factor estequiométrico porque resulta de la ecuación balanceada, donde relacionemos moles de hidróxido férrico, que ubicaré en el denominador de la ecuación para poder cancelar, con las moles de lo que me están preguntando. ¿Y qué me están preguntando en este caso? Me están preguntando las moles de sulfato férrico. Por lo tanto, esta será la relación matemática, pero tenemos que verificarla con la relación estequiométrica que hay entre los reactivos. Esa relación es que 2 moles de hidróxido férrico producen 1 mol de sulfato férrico. Por lo tanto, este sería el factor de conversión. Al realizar esta operación, obtengo como resultado que se producen 0,0234 moles de sulfato férrico. Entonces ya relacionamos al reactivo limitante con la pregunta. Hicimos el cálculo estequiométrico. El siguiente paso es hacer el cálculo del rendimiento si es necesario. En este caso es necesario porque nos están indicando que el rendimiento de la reacción es del 85%. Entonces para eso hacemos uso, para hacer este cálculo, usamos la ecuación del rendimiento. ¿Cómo se calcula el rendimiento de una reacción? Para calcular el rendimiento de una reacción, relacionamos el rendimiento real con el rendimiento teórico y lo multiplicamos por 100. El rendimiento teórico corresponde al cálculo que acabamos de hacer. Estos cálculos estequiométricos que nosotros hacemos siempre se hacen suponiendo 100% de conversión, es decir, que todo el reactivo limitante se está transformando en producto. Por lo tanto, nuestro rendimiento teórico corresponderá al cálculo que acabamos de realizar. Esa es la máxima cantidad que se puede obtener a partir de la reacción. Entonces, tenemos el rendimiento teórico porque ya sabemos cuánto se debería producir, 0,0234. Y además contamos con el rendimiento de la reacción. Nos están diciendo el ejercicio que el rendimiento de la reacción es del 85%. Si quieren, verificamos en el ejercicio, el rendimiento del proceso es del 85%. Por lo tanto,
Al despejar esta ecuación obtendremos la cantidad real que obtendríamos con un rendimiento del 85%. Para ello, pues tendríamos que despejar de nuestra ecuación nuevamente. Si nos fijamos, el número de moles del rendimiento teórico está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar. Y aquí desaparecería. Y este 100 que pues lo tenemos para volverlo con porcentaje, está multiplicando, lo podemos pasar a dividir a este lado de la ecuación. Entonces, si pasamos a dividir, tendríamos ya, aquí eliminamos este número que pasamos al otro lado de la ecuación, tendríamos finalmente esta ecuación. Resolviéndola, obtenemos el dato que se obtiene realmente a partir de la ecuación con el 85% de rendimiento. Ese resultado será igual a 0,0199 moles. Entonces, este rendimiento real será igual a 0,0199 moles de sulfato férrico. Esta corresponde entonces a la cantidad que se obtiene a partir de la reacción. Finalmente, se nos solicita responder la pregunta, ¿no? Para esto me voy a traer la pregunta: ¿qué masa de sulfato férrico se produce si el rendimiento de la reacción es del 85%? Es decir, que todavía nos falta hacer una conversión, que es la conversión de moles a masa. Ya que tenemos el dato en moles, deberíamos convertirlo finalmente a masa. Para eso hacemos un factor de conversión similar a alguno que ya hicimos anteriormente, de convertir moles a masa. Entonces, para ello partimos de nuestro dato original, el dato que queremos convertir. Multiplicamos por la relación matemática del factor de conversión que me relaciona las moles de sulfato férrico con la masa de sulfato férrico. Esa relación matemática, recuerden, es el peso molecular, el cual nos indica que una mol de sulfato férrico corresponde a la masa de una mol de sulfato férrico. Bueno, una mol corresponde entonces a 399,9087 gramos de sulfato férrico. Al hacer esa conversión, tenemos como resultado 7,95 gramos de sulfato férrico. Finalmente tendremos la solución de nuestro ejercicio.
Finalmente, nos queda redactar la respuesta a lo que nos están preguntando. Entonces, la respuesta vendrá de la pregunta. Tenemos que la masa de sulfato férrico que se produce si el rendimiento del proceso es del 85% es de 7,95 gramos. Y habremos obtenido finalmente la solución para nuestro ejercicio. Espero que sea de bastante utilidad el ejercicio que acabamos de desarrollar. Tengan en cuenta que si ustedes desarrollan este protocolo que tenemos para resolver ejercicios de estequiometría, seguramente les va a quedar más sencillo de poderlo realizar. No siempre se va a hacer cálculo de rendimiento, no siempre se va a hacer cálculo de pureza, incluso no siempre se hace cálculo de reactivo limitante, depende de los datos que ustedes tengan en su ejercicio. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda me pueden consultar en las sesiones de formación o en los comentarios. Feliz tarde para todos.